cómo buscar esa partecita? Jesús. Sí, Pues, señora. bueno, ya entonces me confirmas si pudiste registrarte en el tercer espacio. Listo. Ahora sí vamos a compartir pantallita y quiero que me mencionen ustedes si están viendo la pantallita. ¿Sí? Bueno. Sí, señora, se logra visualizar. Bueno, entonces, bueno, cordial saludo para ustedes y para aquellos estudiantes que van a revisar este CIPAS. Mi nombre es Julie Fernanda Granada Castillo. Esto es una convocatoria que se hace a todos los estudiantes de todos los cursos del curso Acción Psicosocial en la Comunidad. Son para aquellos estudiantes inquietos que quieren saber más de la psicología comunitaria y más sobre problemáticas que nos competen y que actualmente suceden, a pesar de que ya llevan una historia y toda una historia no solamente de la violencia como tal dentro del marco del conflicto armado, sino también una historia en cuanto a lo que se hace desde lo psicosocial con este tipo de comunidades. Hoy hablaremos dentro de esta población tan grande, pues está lo que es las personas o los colectivos que han vivido algún desplazamiento forzado. Y este desplazamiento forzado, pues es un tipo de violencia comunitaria. Hoy la invitación, ¿cuál es el objetivo? Que reflexionemos no tanto teóricamente, sino metodológicamente qué se puede hacer con este tipo de comunidades, porque lo teórico, pues ustedes lo están estudiando en el curso y de hecho ahorita nos vamos a pensar con esa articulación con lo metodológico, si bueno, queda un espaciocito, pero lo importante aquí es mostrarles como la realidad, o sea, qué es lo que se está haciendo afuera y cómo se articula lo psicosocial, lo del curso, con eso que está sucediendo afuera. ¿Qué está haciendo el psicólogo comunitario con estas comunidades? Y cómo ese quehacer se encuentra en un marco jurídico, un marco legal, que no podemos proceder no, yo encontré esta población y entonces a este tipo de comunidades y voy a hacerle una actividad como la que nos están pidiendo para trabajar el perdón o con la anterior para trabajar lo que es la memoria. No es tan sencillo. Hay un marco legal y eso es lo que les voy a compartir. ¿Listo? Vamos entonces, como yo sé que ustedes ya tienen un conocimiento previo, voy a compartirles este enlace y vamos a identificar entre todos qué es eso, qué es eso, qué es eso del acompañamiento. Por favor, me confirman si pueden ver el enlace de Menti y la presentación de Menti. ¿Y pueden ingresar, chicos, al enlace que les compartí en el chat? Pues, parece que, ¿cómo crees que se ha podido acompañar Bueno, desde las... bueno, pero antes de responder esa, vamos a responder la primera. Y es, sinceramente, bueno, ¿conoces a alguien que haya sido víctima del conflicto armado, en este caso del desplazamiento forzado? Puede ser un vecino, puede ser, bueno, piensen en alguien que haya sido víctima del desplazamiento forzado. Muy bien, gracias por compartirlo. ¿Cercano? No hay. Van tres, van dos votaciones. Estamos conectados, ¿cuántos? ¿Cuatro? Cuatro o cinco personitas. Vamos, vamos, ¿quién da más? Vote por el sí o por el no. Bueno, me gustaría saber los que respondieron el sí. Y quisiera saber esa persona qué vínculo tiene, si es familiar, si es vecino. A ver, ¿quién me cuenta de los que votaron por sí? Bueno, O si, pues iniciaré ajá, yo. Pues bueno,
Eh, Familia de parte de mi mamá, mi abuela y mis tías fueron desplazados cuando en eso estaba los paramilitares, cuando se dio toda esa violencia, incluso como secuela o consecuencia de eso, pues mi abuela también perdió la razón en su momento y pues bueno, gracias a Dios la pudieron tratar bien, tratar oportunamente, pudo recuperarse de eso también. ¿Y en qué parte fue? Eh, Eso fue acá en Valledupar, en corregimiento de Río Seco, César, de Río Seco. Muy bien. O sea que vivían cerca, vivían en el campo. Sí, 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 señora. Ok, Y ¿y de, eso en qué año fue? ¿En qué año fue? creo que fue como en el 2000, eso fue cuando en plena violencia, cuando aparecieron esos grupos armados, lo que fue los paramilitares y todo eso, creo que Ujú. fue pocos tiempos desde la muerte de Consuelo, que eso fue cuando se rebeldeció todo eso, y ahí surgió toda esa violencia, al menos por acá, hasta donde yo tengo conocimiento, claro está, y aún recuerdo. O sea que ellos se vinieron para la ciudad. Sí, señora, ellos se vinieron Ok, para acá. ok, listo. Y entonces tu abuelita perdió la razón. Sí, señora. Bueno, vamos a tener en cuenta todo esto porque esto, y me recuerdas y quiero que lo conectes, porque esto lo vamos a retomar ahorita dentro de los tipos de modalidades que se acompañan a las personas, ¿sí? Víctimas de conflicto armado, pues en especial entonces las de desplazamiento forzado. Hay algo muy clave y aprecio y agradezco mucho que compartas tu experiencia porque es así de esa manera que podemos como conectarlo mejor al conocimiento y es, tú nos estás diciendo que, bueno, perdió la razón, ¿y alguien más de tu familia, además de perder la razón, qué les generó esta situación? ¿Qué te cuentan? ¿Qué puedes lograr tú en la narración cuando ellos te cuentan? Pues bueno, independientemente de que me contaron, pues bueno, fue lo que yo viví. Lo que Ah, observé de ellos fue que quedaron también algo con ese trauma, como dice uno. También, bueno, pues a raíz de eso también mi mamá tuvo un secuestro, duró creo que como casi 6 horas y pues fue bastante fuerte ya que ellos... eh, mi abuela en esos momentos como de cierta lucidez, cuando sentía alguna voz y ella decía que venían por ella, que la querían asesinar y todo eso. Mis tíos también cuando escuchaban ruido ya lo asociaban con ese grupo de personas que ya ellos venían. Fue tan duro que identificaban los cascos, las pisadas de ellos y lo relacionaban cuando alguna persona se estaba acercando y decían, no, que ya vienen ellos, que ya querían salir corriendo y era algo bastante duro, fue bastante duro. ¿Ustedes, tu familia logró hacer parte de la ruta, de activar la Bueno, ruta? creo que no les sabría Bueno, decir específicamente, ya que estaba bastante pequeñongo, por listo, así decirlo. listo, pero lo recuerdas. Y eso es muy importante, que lo recuerdes y lo expreses. Gracias por compartirlo, porque miren que este es un testimonio, y muchos de nosotros, hoy, bueno, lástima que esto sería otros IPAs, y es cómo trabajar la línea del tiempo con nuestros eventos que han pasado, ¿no? En nuestra familia. Entonces, cómo eso nos conecta. Eh, De alguna manera, si hacemos un análisis a través de la línea del tiempo, es decir, revisar años que ha sucedido, vamos a encontrar conexiones y vamos a ver de que cada uno de nosotros, así sea lejano o cercano, nos conecta con el conflicto armado.
porque desde la perspectiva psicosocial, nosotros también somos seres históricos. ¿Eso qué significa? Que nos conectamos con la historia, nos conectamos con esos sucesos, con esos pasados que son macro, que uno lo ve como muy lejano, no, el conflicto armado, pero no, eso nos conecta de alguna manera con la historia. ¿Y cómo nos conecta? Con nuestros familiares, ¿sí? Si ustedes no me están preguntando, pero en el caso mío, mis abuelos fueron también desplazados, estoy hablando de Circasia Quindío. Y eso como me di cuenta cuando empecé pues también a explorar este tema de la memoria histórica y que estudié pues un diplomado sobre eso también en ese momento. Y entonces hice el ejercicio y efectivamente me di cuenta que también tenía que ver con el conflicto armado, porque mis familiares, en este caso mis abuelitos, se habían visto afectados directamente. Entonces, la invitación es ver desde este discurso y más que todo lo que nos está presentando, algo muy clave aquí, nuestro compañero Jesús, es que hay afectaciones, ¿cierto? Hay daños psicológicos que en este caso le genera, pues, en este caso, pues, las víctimas y podemos ver específicamente qué parte que se está dando de alguna manera una alteración en su pensamiento y hay dos tipos. En este caso es un tipo de psicosis, específicamente si hablamos desde la salud mental y desde el DSM-5, ¿sí? Episodios de paranoia y es creer que viene alguien a atacarme. Estas son cosas estos son elementos que vamos a analizar ahorita. ¿Qué hacer cuando una persona, por ejemplo, y eso en términos muy, muy sencillos lo dijo Jesús, y es pierde la razón, es decir, presenta estos episodios y que hace parte dentro de una categoría de modalidad que tiene que ver con todo lo que son situaciones complejas y que hay que activar pues unas rutas. Bueno, eso lo vamos a ver adelante. ¿Alguien más quiere compartir alguna situación de alguien cercano de los que mencionaron, sí, o les pasó algo similar, un vecino, un familiar? Bueno, entonces vamos a seguir, ¿vale? Gracias Jesús por compartirlo y lo vamos a retomar. Bueno, ahora sí, chicos, ¿cómo crees que se podía acompañar desde la psicología comunitaria a las víctimas de desplazamiento forzado? Entonces vamos a ver palabras claves, ¿no? Ahí les piden que hagan palabras claves o que participen 3 veces. Pueden ser 2 palabritas. A partir de lo que ustedes han leído, han reflexionado en estas lecturas, ¿cómo creen ustedes que se podría acompañar a las personas víctimas del conflicto armado, en este caso desplazamiento forzado? Vamos, chicos. Les está, bueno, acompañamiento psicosocial, pero ¿cómo sería ese acompañamiento psicosocial? Bueno, por aquí ya dijo alguien, reconocer, resignificar. Excelente. Sí les está quedando lo que están viendo, lo que están analizando. Reconocer, resignificar, ¿qué más? ¿Qué otras palabras? ¿Cómo sería ese acompañamiento? ¿Qué le diría a usted? ¿Qué usaría? ¿Qué estrategia usaría usted? Dentro de ese acompañamiento psicológico, bueno, memoria histórica y la que estamos trabajando, ¿cómo se llama en el curso? La que ustedes están trabajando. Han trabajado varias memorias. Hay 2 memorias que hemos trabajado en el curso, que tiene que ver con reflexionar sobre el pasado de manera individual
y después colectiva. ¿Cómo se llaman memorias? El objeto en la que hemos trabajado en la tarea número 3, ¿cómo se llama esa memoria? ¿Memoria qué? Vamos, chicos. Memoria individual y histórica. Ah, colectiva, porque una cosa es histórica y otra cosa es colectiva. La colectiva es reflexionar sobre el pasado, ¿sí? Independientemente del orden que suceden los hechos. La memoria, ay, hay alguien conectado allí. ¿Ustedes me podrían, por favor, compartirle a una estudiante allá de la acción psicosocial? Les comparto el enlace para que no se pierdan, porque pues ya pasó la hora de conectarse al CIPAS, ¿listo? Para que no pierdan la explicación, por favor. ¿Alguien le podía compartir el enlace de este espacio? ¿O me va a tocar a mí? Ok, De este ya lo hago. espacio. Ujú. Sí, porque mira que hay estudiantes que ya pues quieren conectarse y me da a pensar que se pierdan de esa explicación. Entonces, estamos hablando, memoria colectiva, entonces, es reflexionar sobre lo que nos está pasando, ¿sí? Lo que nos ha pasado y traerlo al presente. La memoria histórica es un poco más grande. ¿Por qué? Porque implica detenerse, profundiza más, especializa más sobre los hechos. Cuando yo les decía a ustedes, la línea del tiempo es una estrategia para trabajar lo que es la memoria histórica. Y la línea del tiempo nos invita es analizar qué ha sucedido en esos momentos, en esos años puntuales, en esas décadas, ¿sí? Y mirar y resignificar esos hechos puntuales, esos momentos puntuales, pero teniendo muy en cuenta la fecha, el momento en que ocurrió. Ahorita el ejercicio que estaba haciendo yo, les decía, no, a mí en un curso me hicieron hacer una línea del tiempo, caramba, sí descubrí que eh, yo sí tenía una conexión con este evento social, cultural, histórico que está pasando. Y miren que eso es hacer un ejercicio de memoria histórica. Y una estrategia para trabajarla es la línea del tiempo. ¿Ya? Bueno, muy bien. Vamos entonces, los felicito por su participación, por estar conectados en este espacio. Es la única manera de aprender. Hola, Amalia. Linda, oh, qué bien que estén conectaditos. Hasta allí, preguntas, dudas. Estamos era identificando ese conocimiento previo. Ahora entonces quiero compartirles a ustedes un video muy especial que los invito a que pues, cuando tengan tiempito, cuando estén en vacaciones, pues lo vean completamente para que se documenten más sobre lo que es el conflicto armado. Voy a compartir acá. Si pudieron, por favor, compartir el enlace a la compañerita que no se pudo conectar. Que les pedí el favor. Estaba Sí, conectando en el otro espacio. Ah, bueno, listo. señora, yo entré y les dije que ingresaran al que era Ah, pura no, pero incógnita. hay que compartir. ¿Pero tú le compartiste el enlace? No, porque es compartir el enlace de la... Bueno, yo lo hago de nuevo. Oye, Bueno, entonces me hacen el favor de compartírselo. Mientras yo voy a compartirles algo. Y me confirman, por favor, si pueden escuchar. ¿Pueden escuchar, chicos? Sí, señora. Perfecto, muchas gracias.
Bueno, entonces vamos a buscar el 5-7. No lo podemos, no lo vamos a ver todo el tiempo. El video que les voy a compartir en algún momento salió y es de un curso que se llama Participás. Participás es un curso que diseñó la unidad de víctimas junto con la colaboración de PACIVI, que es la estrategia integral de acompañamiento psicosocial que tiene. Acá ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto qué? Bueno, lo que ustedes están viendo en el curso, mm, cuando hablan sobre no vayan con las comunidades y dialoguen con ellas sobre el perdón, sobre sus recuerdos comunes, que en otras palabras, pues es la memoria colectiva, pues estas son temáticas muy importantes que ustedes pueden eh, emplear cuando tengan esa posibilidad de trabajar, porque puede pasar que ustedes se ubiquen laboralmente y más que todo en estos programas que ofrecen para acompañar a las víctimas del conflicto armado, en especial desplazamiento forzado, que se llama PASIV. PASIV es una estrategia del Ministerio Público que busca reparar, ayuda a reparar pues todos estos daños psicosociales que se han generado en el marco del conflicto armado y pues ahí hay unas líneas y esas líneas son las que les voy a compartir y que ustedes muy fácilmente pueden articular con las temáticas que estamos reflexionando. No sé si han tenido la posibilidad de revisar esa guía metodológica que les he compartido a ustedes en el grupo. Lo estoy compartiendo en los foros porque aún no he terminado de revisar foros, desatrasarme la otra semana, pero a los que les he podido compartir, allí les compartí una guía metodológica para ustedes trabajar lo que es el perdón, identificar con estas personas el perdón, que no es fácil tocar ese tema, ya que allí afloran muchas emociones como lo que es el odio, el resentimiento. Entonces, vamos a ver qué tan fácil es hacer una actividad que les implica perdonar. Bueno, ustedes me contarán allí en su narrativa cuando lo estén haciendo, que es básicamente el trabajo que van a hacer en la tarea número 4, que es el paso 3 o si no estoy mal. Entonces, este señor, Pacífico Cavera, es una persona víctima de desplazamiento forzado. Los invito a que observen, escuchen muy bien, porque les voy a hacer unas preguntas puntuales. ¿Qué hace que sea desplazado? ¿Cómo uno logra identificar ese perfil de una persona desplazada? Pero ese perfil psicológico, ¿no? Bueno, entonces vamos a compartirlo. Ya usted me dijo que podían escuchar. Porque hasta hace poco desde aquí de Bogotá se decía que en Colombia no había conflicto armado. Y que aquí no había desplazados, sino turistas. ¿Será que nos vieron cara de turistas? ¿O es que más bien se están haciendo los locos? What are you? Uy, qué horror. Mejor apague y vámonos, colombianita. Vamos. Tiene todo un compendio de... ¿Qué más? ¿Cómo está? Listo, está la cámara buscando. Por aquí, colombianita. A Pacífico siempre le gusta venir a la plaza. ¿Será para no sentirse desplazado? ¿Se lo digo? ¿O será un mal chiste? Uy, tan bonito esto que le acuerda a uno para allá al pueblo colombianita. Qué bueno.
Buenas, doctora, yo soy Pacífico Cabrera, la pasea con usted, doctora. Buenos días, mi señor, ¿qué va a llevar? Vea, le tenemos aquí la papita, le tenemos la yuquita, la racacha y esas mazorcas que están sabrosas y fresquitas. Sí, señora, voy a escoger unas cositas poquitas, pero algo Marito, llevo. ayúdeme ahí con una bolsita para el señor, hágame el favor. Una bolsita de libras, sí, señora. Está linda la chivita, ¿no? Está bien bonita. Oigan a mi tía, disque chiva colombianita. Respete. ¿Y cómo se llama el animalito? Ya le dije Pacífico Cabrera y ella se llama colombianita, doctora. Ay, doctor. Coja de esas papitas que son las más grandes. Esas están bien grandecitas, cójalas bien bonitas. Esa con 3 papitas que le queda una corona. Colombianito. Don Colombianito. Perdón, su persona me decía. Ajá. Que don Colombianito, que usted de dónde es. Mire, yo no soy colombianito, colombianita es ella, yo soy un colombiano que quiere vivir en paz. Vea, yo soy de un pueblo que se llama Lejísimos, que hay en la frontera entre Santander, Cundinamarca y Boyacá. Allá no teníamos que comprar nada de esto, todo se cultivaba. Qué pena con usted, don Pacífico. Hágame el favor, para que leí las papas, hágame el favor. Eso, rápido ahí para que él se las lleve. ¿Cómo así, don Pacífico? O sea, que allá le regalaban todo eso. Oigan a mi tía, que le regalaban. A uno en este país nadie le regala nada. Antes le quitan. No, lo que pasa es que yo digo que allá no teníamos que comprar nada de esto porque nosotros cultivábamos. Yo allá tenía tierra, era propietario y después me tocó cambiar de trabajo. O bueno, me hicieron cambiar de trabajo prácticamente a las malas. Entonces yo antes era propietario, ahora soy víctima. Ay, pues para esta gracia yo también. ¿No ve que a mi mamá también le tocó salir corriendo del Tolima cuando mataron a mi papá? Es que mi mamá es una víctima de la violencia. Pero cuando la violencia era la violencia, la época de la violencia. Dice que la época de la violencia. ¿Cómo así? ¿Será que esa señora no sabe que la violencia no se ha acabado? Sí, de la violencia de los conservadores con los liberales, cuando los de Gaitán. Eso a mi mamá le tocó salir corriendo del Tolima porque ya mataron a mi papá. Y todos estábamos guambiticos, todos chiquitos. Mi mamá se vino para acá. No, Dios, es que es un tema de nunca acabar, doctora. Es que todos somos víctimas. Colombianita también es víctima. Ay, sí. A mí también me sacaron de la tierrita. Pues ahí donde la ve, Colombianita y yo, a lo mejor hasta su merced tenemos la misma historia. Colombianita es hija de una cabra matrona, la cabra más lechera que había en esa región. Se llamaba Doña Sofi Cabrales y ella fue hasta reina. Era líder en la región del Chicamocha. Por supuesto, se casó con un cabro honesto y trabajador. Ellos parieron esta bellecita que usted ve ahí. Nosotros vivíamos muy tranquilos en el campo. Éramos una familia pues normal y feliz. Ay, sí. Qué bonita familia. Y qué hermoso retoño. Oño, oño. Pero un día les pasó como a mí y de pronto como a usted. La región despertó el interés de los grupos armados y se jodió todo. Llegó gente rara, con plata, con armas y eso no. Ay, sí, con plata, muchas armas y uniformados. Y como no cedimos, pues nos sacaron a la fuerza y con violencia. El papá de Colombianita terminó convertido por allá en un chivo expiatorio. Y la mamá, quién sabe en qué piqueteadero habrá terminado. Fue terrible. Después de tener todo el campo para correr, comer y jugar, me tocó llegar a un cuarto donde no puedo ni salir ni brincar. La única tierra que me quedó fue la que me traje entre los cascos. Y después de eso, Colombianita quedó más loca que una cabra. Y fue lo único que yo pude sacar de allá. Nos venimos, caminábamos, hablábamos, seguimos caminando hasta que finalmente, prácticamente yo decidí hacer vía juntos. Ay, venga, le pregunto, ¿y su mujer? Ella también fue víctima de la violencia, prácticamente desapareció. Y mis 4 hijos, 2 los cogieron de los de un grupo y los otros 2 los de otro grupo y no volví a saber nada de ellos. A lo mejor es que el destino no quería que ellos tuvieran que pasar lo mismo que nos ha tocado pasar a nosotros. No, eso es terrible. Si yo también soy viuda. Claro, no es que a mi marido lo mataron por allá en el Cauca. Y yo también tengo 4 hijitos. Todos guaymiticos, puros chiquitos. Debería cuadrarse la Pacífico. La cucha aguanta. Y así armamos una familia. Uy, pero calmate, ventarrón.
Bueno, doña Gladys, ahora sí yo me tengo que largar porque tengo muchas cosas que hacer, pero pronto volveré. Pacífico Cabrera, investigador privado. ¿Le puedo tomar ¿Cómo una así? foto? ¿Usted es investigador privado? Sí, sí, Ay, pero no se me asuste, doña Gladys, que yo solo investigo cosas para mí. Solamente hago cosas, pero sin chuzar ni hacer nada por el estilo. Y todas las cosas que utilizamos no van a ser usadas en su contra, sino más bien a su favor. Es que yo grabo todo lo que veo y hago porque es que este país no tiene memoria. Y entonces yo tengo que cuadrarlo así. Ah, Yo voy a bueno, tomar una bueno, fotito. Todo bueno. va a ser a su favor, o yo. Manito, traiga las papas que el señor se tiene que ir. Eso, venga, venga. Bueno, los invito a que se lo vean completo. ¿Qué les pareció? Chicos y chicas, ¿qué les llamó la atención? ¿Lo Bueno, pues escucharon? tutora, a mí me pareció demasiado interesante. Y más el volver a ver este tipo de videos, tenía rato que no lo veía. Fue como lo que usted ya ha Ujú, dicho, que desde lo individual y lo y la memoria individual y la memoria colectiva empezaron a compartir esos recuerdos. Desde que él palmó la papa, tenía un poco de arena, le trajo todos ujú, esos recuerdos que surgió, el por qué él surgió, el desplazamiento tanto de él y de la misma colombianita, y fue demasiado interesante. ujú. Muy bien, gracias. Bueno, me gustaría escuchar a las demás. Jesús es el único hombre. A las demás me gustaría preguntarles lo siguiente. ¿Qué emociones pudieron identificar en él cuando contaba, ¿no? El suceso. Flor, María José, Linda. Pueden también participar, pues si no pueden hablar en el momento, pueden participar por el chat. Nostalgia, tutora. Nostalgia, muy bien. Y también podemos ver que en el caso de él usa un mecanismo de afrontamiento y es la racionalización. Cuando él dice, no, es que, bueno, quizás la muerte de mi esposo, la desaparición de mi esposa y de mis hijos será que no, era para no vivieran lo que yo estoy viviendo, pues, que es estar en esta ciudad sin saber qué hacer, bueno, buscando quién me ayude. Entonces, muy importante eso que él está diciendo allí y ténganlo allí porque lo vamos a retomar. Bueno, entonces ahora sí, vamos a hablar de lo siguiente. Resulta, resulta y acontece que para todos los que quieren profundizar sobre esto, nuestro proceder, el acompañamiento con las víctimas siempre va a estar enmarcado en una parte legal, ¿sí? Y aquí es muy importante que todos conozcamos sobre la ley del 1448 del 2011, una ley muy importante, marca un hito muy importante en la historia y más que todo porque se empieza a activar rutas, a darle como ese lugar, esa importancia a todas estas personas que han sido víctimas del conflicto armado. Y entonces les dice, vea, es importante que usted vaya, ¿sí? A los mecanismos del Ministerio Público, como la personería, por ejemplo, y coloquen esta situación, expresen esta situación, si esa vulneración de derecho ha sido pues en 1985 entendiéndose esa vulneración de derecho como el derecho a tener una vivienda, el hecho de que lo desplacen, pues les está quitando ese derecho a vivir, la vulneración de su territorio, de su espacio, su salud mental se ve afectada. Si es el caso de unos niños, pues se les vulneran sus derechos, ¿sí? En este caso, a tener una infancia, a tener pues también una vivienda, un hogar. Todo esto, lo que veíamos en el anterior
espacio veíamos que sucedía ¿qué? Un daño psicosocial. Y ese daño psicosocial, pues, está muy directamente relacionado con esa vulneración de derechos. Desde esta ley, las víctimas son consideradas como esa persona individual o colectivamente hayan sufrido un daño psicosocial o se les haya vulnerado sus derechos en ese año, 1985, ¿cierto? Bueno, a partir de 1985 hasta la fecha, porque aún siguen presentándose situaciones de ese tipo, como por ejemplo el asesinato de líderes comunitarios. Y vemos entonces que esto es muy importante porque, y aquí hay pues entonces dos tipos de desplazamiento forzado. Uno que es individual, que se da por amenazas, homicidio, ¿sí? Donde se ve afectada esa persona y su entorno familiar. Y está el masivo, que es colectivo, ¿ya? Y se da por hostigamientos o enfrentamientos entre grupos armados. Aquí les pregunto a ustedes, por ejemplo, en la vereda, corregimiento, municipio hay un hostigamiento y salen 11 hogares a la vez. Ese sería un desplazamiento colectivo e individual. En la vereda, corregimiento, municipio hay un hostigamiento y salen 11 hogares a la vez. ¿Qué sería eso? Desplazamiento colectivo. Muy bien, excelente, sí. Ahora sigue acá. El hogar de María se desplaza porque uno de sus miembros recibe amenazas de su muerte. ¿Qué sería? ¿Individual o colectivo? Acuérdese que el colectivo es masivo, ¿no? El individual involucra solamente la familia o la persona. Entonces, el hogar de María sería individual, un desplazamiento individual. Y el tercero dice, luego de un hostigamiento, Pedro, su esposa y sus hijos cogen sus cosas y en la madrugada salen en canoa hasta un puerto donde cogen bus y llegan finalmente a una capital. ¿Qué sería? ¿Desplazamiento individual o colectivo? De acuerdo a la explicación que acabé de dar. Si están participando por el chat, no los he visto, pero sí es muy importante. ¿Quién me dice? ¿Individual o colectivo? Pedro y su esposa sufren un hostigamiento y salen en canoa. Vamos, chicos. Individual, doctor. ¿Cómo? Individual. ¿Por qué individual? Porque es una familia, ¿no? Que fueron desplazados. No es masivo, no es un grupo masivo. ¿Listo? Muy bien. Bueno, lo que nos importa. Esto es muy importante que ustedes, cuando ustedes, sí, llegase el caso, sí, de ingresar a un programa de estos, a la unidad, y a trabajar con personas víctimas, es muy importante que ustedes logren identificar el tipo de desplazamiento, porque así entonces se va a acompañar. Estadísticamente nos informan un dato del 2022. Aquí nos dicen que las respuestas de las víctimas sobre desplazamiento forzado, siendo las enfermedades o daños de cualquier parte del cuerpo, bueno, en segundo lugar, y dificultades mentales están ocupando el primer lugar. O sea, dentro del daño psicológico, lo que hablábamos hace 15 días, el daño psicosocial, pues se les hizo una encuesta a esas personitas y refieren de que presentan son dificultades mentales. Entendiéndose aquí dificultades mentales como esas alteraciones, como esas afectaciones emocionales, lo que podríamos ver de esta persona víctima que nos habló de la que se evidencia pues una nostalgia en sus narraciones, pero también el caso excelente que trajo Jesús al decir que su abuela empezó a vivir
episodios psicóticos, en este caso específicamente la paranoia, porque creía que venían estas paramilitares a atacarla y no era así. Entonces, muy importante esto y nos compete a nosotros como psicólogos reflexionar. Ya casi no lo hago, aquí les hago un paréntesis. Yo hago parte del grupo de brigadas de COLSI, que es el Colegio Colombiano de Psicólogos, y algo que me gusta hacer es hacer brigadas los fines de semana. Cuando no nos han vuelto a convocar, pero cuando hay esas convocatorias me gusta. Y me gusta, ya es algo, ya es eso, es llevar una propuesta, un taller y trabajar con estas personas. Y efectivamente también uno logra identificar esa nostalgia, esa tristeza, pero también puede identificarse, como ahorita lo hacíamos, estos mecanismos de afrontamiento para poder pues vivir de una manera más tranquila su vida, ¿no? Y seguir con sus proyectos. Entonces, vamos a ver cuál es la última. El uso de sustancias psicoactivas es lo que menos usa. O sea, que en primer lugar ocupó dificultades mentales, luego enfermedades o daños de cualquier parte de su cuerpo y en tercer lugar la salud sexual y reproductiva. Aquí entendiéndose que las personas que han sido como más afectadas en esta parte son la comunidad LGTBI, son las mujeres y los niños. Muy importante esa partecita. Bueno, entonces cuando hablamos de ese acompañamiento psicosocial es muy importante tener en cuenta varias cosas. ¿Qué es lo que se busca? Mitigar los daños psicosociales. Por eso en el primer CIP hablamos de daño psicosocial, entendiéndose ese impacto, ¿cierto?, que se da, que genera afectaciones en las personas. Y entonces es muy importante que lo que se busca es disminuir esos efectos que ha generado estas situaciones de violencia en las comunidades. En segundo lugar, dignificar a las víctimas. ¿Y en qué sentido? Pues hay que ubicarnos en qué parte se encuentran geográficamente, porque asimismo también tenemos una referencia de su aspecto cultural. Y es tener en cuenta esos aspectos culturales, sociales, es validarles eso. Ay, no, es que, no, que ella, bueno, el ejemplo de los afros, que vivían en la comunidad, ¿cierto? Afro, que tenían un río y que de ese río vivían unos peces, y entonces yo como profe psicosocial, no, que va, pues bueno, perdió los peces, no, señor, hay que validar eso, hay que entender que ellos pueden experimentar tristeza, rabia, porque han perdido no un territorio, sino parte de su ser, parte de su cuerpo. Para ellos, ¿sí? El territorio, el espacio es muy importante, al igual que los grupos indígenas. Ahorita que si hay espacio, pues lo compartimos, si no, pues mañana en la web abordaremos esa parte. Pero es muy importante tenerlo en cuenta que como en el acompañamiento psicosocial es muy importante tener en cuenta esos aspectos sociales y culturales de la comunidad. De igual manera, reconocer e identificar recursos personales y sociales. Entonces, ahorita, en el caso de Pacífico Cabrera, que era el video que veíamos, yo les hacía énfasis en que él usa mucho un mecanismo de afrontamiento que es la racionalización. Y es mirar, bueno, a mis hijos les pasó esto, quizás porque, bueno, no, para que no pasaran esto, ¿sí? Un mecanismo de racionalización, perdón, otro mecanismo puede ser compensación. Entonces, usar frases como, Dios proveerá. Sí, si no sucedió eso, Dios proveerá. Entonces, es analizar en ese discurso cómo ellos están refiriendo la situación, ¿sí? Y es a través de ese discurso, por eso es muy importante, y yo les hacía mucho énfasis en la tarea número 3, que cómo era posible, porque pasó, cumplir con el recurso digital, pero espere un momento, ¿usted por qué no diligenció ese paso 3? ¿Por qué no habló, no contó de cómo fue esa experiencia, cómo fue esa narrativa, qué dijo la comunidad? Es que ese es el ejercicio, hacer memoria,
posibilitar a que la comunidad exprese lo que le está pasando, que empiecen a darle emoción y sentido a lo que le han vivido en común sobre su espacio, sobre su territorio. Entonces, la narrativa aquí es muy importante, es una estrategia a nuestro favor como psicólogos para trabajar con las comunidades. Quizás el mayor reto es hacer hablar, que ellas se expresen, porque a muchas personas les cuesta. De igual manera, bueno, desde el psicoanálisis uno diría, pues el silencio también dice mucho. Y entonces, y mañana lo vamos a ver en la web para generarles más inquietud y curiosidad. Entonces, cuando vemos que hay mucho silencio, ahí el arte es la mejor manera de hacer hablar. Y el arte, mañana lo vamos a hablar, ahorita no voy a hablar del arte, pero entonces ese es como el tercer punto. Y el cuarto punto es que hay unas modalidades para acompañar desde esta estrategia que nos Pacivit, que es un programa que acompaña. Entonces ellos nos hablan de varias estrategias, ¿sí? Y lo dividen en dos. Uno que tiene que ver más con la salud, que es atención clínica, pero ya más especializada, que es, a ver, venga, me explico. En la psicología clínica hay 3 niveles. El primer nivel tiene que ver con todo esto de primeros auxilios, por eso van a ver que, por eso es psicosocial, por eso se dice acompañamiento psicosocial, porque ustedes, ahorita vamos a explorar un poquito eso de los primeros auxilios. Los primeros auxilios, brindar primeros auxilios, están dentro de esa atención clínica primaria, que es salvaguardar y proteger a estas personas. Ya el segundo tiene que ver más con formación, prevención. Y el tercero ya es una atención especializada. Entonces, Pacivi tiene esto dividido en dos. Uno que más se enfoca hacia la salud y hacia el lado de la rehabilitación. La rehabilitación está dentro de la atención clínica terciaria, o sea, la especializada. La que ya, por ejemplo, en el caso que daba Jesús, la señora que presenta episodios de paranoia no desaparecieron y persistió. Allí ella necesita recibir todo un proceso psiquiátrico, un proceso también con psicología clínica para ver, ¿sí?, cómo se puede acompañar en este caso. Entonces, muy importante tenerlo en cuenta. Eso es acompañamiento psicosocial. Siguiendo la línea de Pacivi por el lado más de lo psicosocial, del acompañamiento psicosocial, ellos nos dicen que es muy importante que cuando la comunidad, a ver, una vez, porque es que es tener en cuenta la ruta que nos dice la ley 1448. Ustedes, primero que todo, pues ellos deben de reportar y diligenciar un registro donde se le reconozca pues esa condición de víctimas de conflicto armado para poder ingresar a esta estrategia de PACCIVI, ¿sí? Y recibir un acompañamiento psicosocial. Ustedes como psicólogo deben de verificar eso a través de ese formato único para poder brindar ese acompañamiento. De ahí que les decía que es muy importante que ustedes sepan de esta norma y tengan en cuenta de que nosotros no podemos proceder sin la ética y sin tener conocimiento de las normas que nos acompañan en nuestro quehacer como psicólogos, que en este caso, pues, con lo psicosocial. Entonces, ellos nos hablan de unas fases. La primera fase es el aislamiento y análisis de contexto. Por eso yo les hago mucho énfasis cuando yo les digo, describan la comunidad. O sea, no vayan por hacer, no. Es importante que ustedes caractericen cuál es su edad, qué grupo es, cuál es la razón de ese grupo, si es vecino, si es qué edades tiene, qué estratos son, características de su territorio. Eso es analizar el contexto y caracterizarlo. Luego entonces acá nos dice focalizar.
Y entonces aquí el focalizar es muy importante porque no es lo mismo uno brindar acompañamiento a unos niños, adolescentes o mujeres que han sido abusadas dentro del marco del conflicto o a personas que han sido desplazadas del conflicto, ¿cierto? Dentro del desplazamiento pues se encuentran niños, mujeres, pero cada uno tiene una atención diferencial. Por eso la ley nos menciona y muchas de estas estrategias pues hablan desde un enfoque diferencial, ya por lo mismo, por la cultura, por todo. Acercamiento y reconocimiento. Entonces aquí empiezan a analizar a la comunidad, ¿sí? A ver si hay necesidad de trabajar más esa modalidad individual, familiar, dependiendo del discurso, de lo que logren identificar, ¿sí? Cuáles son esos daños y cuáles son esos recursos personales y colectivos que hay en la comunidad. Bueno, entonces vemos otro paso importantísimo, es que se genera un plan de trabajo, ¿ya? Cuando se les dice a ustedes, ahora en este segundo momento, concerten con la comunidad en qué fecha. No es que no, es que yo voy a ir, no, espérenme un momento, ustedes tienen que preguntarles a ellos en qué espacio es. Que es muy importante, ¿no? Decirles, facilitarles por qué. Para que ellos tengan esa disposición y tiempo de hacerlo. Por ahí veían, no, es que si ya la comunidad comienza con que no, es que tengo afán, entonces es mejor que cambien de comunidad porque lo que uno está notando allí es una resistencia y no quieren. Y no podemos hacer con las personas que no quieren estar, ¿sí? Que no quieren pertenecer. Entonces es muy importante eso, ¿no? Y finalmente, la valoración para el cierre. Y aquí, junto con la comunidad, pues se revisa y el equipo de trabajo si realmente se cumplieron, pues, esas metas y esas acciones que se construyeron, ¿no? Bueno, entonces sigamos. Dentro de este programa hay unas estrategias. Estrategias entendiéndose como esas acciones metodológicas que nos permiten disminuir ese daño psicosocial y generar y aportar esa salud mental en estas personas que han sido víctimas del conflicto armado. Vemos entonces acá que en la estrategia psicosocial individual se puede brindar consejería y apoyo. ¿Cómo así consejería apoyo? O sea, es una estrategia donde a usted se le puede acercar a alguna persona y le puede preguntar sobre, no es que mi niño últimamente se siente, entonces usted brinda una orientación frente a esa situación que está viviendo su niño, que últimamente está llorando, por ejemplo. Pero ya la atención terapéutica, y voy a retomar el ejemplo, perdón Jesús, que es que me gustó muchísimo lo que trajiste, porque en este caso hay una atención terapéutica cuando vemos que esa persona no ha superado la crisis y en vez de mejorar, intensifican sus síntomas. Entonces, por ejemplo, Dios no lo quiera, pues el caso de esta persona que estaba presentando episodios paranoicos, ya ella se autolecciona, se encierra o lecciona a los demás creyendo que son paramilitares, ya que el caso es más delicado y esto ya requiere de atención terapéutica, además de remisión, ¿no? Muy importante esa parte. Estrategia psicosocial en la familia, igual, se maneja consejería de apoyo y atención terapéutica. Aquí lo que se busca es fortalecer los vínculos y que se constituyan como un entorno protector de apoyo. Acá está otra estrategia, pero esa estrategia tiene que ver más desde una perspectiva vincular, desde el tejido sociocultural, porque esta estrategia es colectiva, ¿sí? O modalidad comunitaria. Y entonces aquí es muy importante y venimos a retomar los elementos teóricos que estamos trabajando en el curso, ¿sí? Y es detectar cómo se están sintiendo, cuáles han sido esas afectaciones emocionales, es ver qué recursos tienen como red que les permita
pues vivir esa pérdida, porque pues detrás del desplazamiento forzado lo que queda son pérdidas y hay que ayudar, ¿cierto? De que de alguna manera que estas personas pues vivan ese duelo no tan doloroso, porque sí duele, y que continúen con su vida. Reconstrucción de las memorias, entonces qué bonito. Entonces vemos otra vez la importancia, ¿no? De saber sobre la memoria histórica y cómo uno puede generar toda una guía metodológica para trabajar esa memoria, que no es de un solo momento, como ustedes lo han hecho, ¿sí? Puntuales, sino que esos momentos dependen de los recursos y de la disposición que esa comunidad pues quiera construir. Y reconocimiento social, el lugar que ellos se dan, las identificaciones que sean allí dentro de su discurso, y todo pues en función de ellos como en común, ¿no? En bienestar colectivo. Bueno, y vemos acá lo que yo les decía a ustedes, vemos aquí estrategia psicosocial en la modalidad colectiva. En la ley 1448 nos dice de que hay unas maneras diferenciales de atender los grupos étnicos, ¿sí? Paisales, palenqueros, bueno, comunidades negras, étnicas, indígenas. Entonces es muy importante tener en cuenta aquí, analizar cuál ha sido como ese daño en ellos, indagar su visión frente a la vida, frente al territorio, al espacio, ¿ya? Y acá lo que se busca es fortalecer esas formas de organizarse como grupo, ese liderazgo, lo que veíamos en la primera tarea, el liderazgo, esa autogestión, ¿sí? Pero respetando su visión de vida y su manera de concebir todo lo que es el entorno, naturaleza, ¿ya? Bueno, y acá orientación y derivación a servicios especializados. Entonces esto ya pasaría al otro componente que es de salud, de rehabilitación. Pongan atención porque ahorita vamos a hacer una actividad, vamos a ver quién ocupa el primer lugar. Quien ocupa los 3 primeros lugares, ese tiene un punto, pero entonces tengo que apuntarlos allí. Bueno, un punto no, 2 punticos en la tarea número 4. Es para que se motiven a participar más. Ojo, pues, para que estén atentos de lo que les estoy explicando. Entonces vemos de que la orientación y derivación a servicios especializados. ¿Esto qué implica? Que ya se salió, ya esta persona en estos momentos no contó con los recursos, se desbordó y empezó a intensificar más síntomas, más alteraciones en su comportamiento. ¿Listo? No logró manejarlo por sus propias cuentas. Entonces, o bueno, quiso hacerlo, pero digamos que el impacto del hecho es muy fuerte. Un abuso, por ejemplo, requiere una activación de ruta especializada. ¿Ya? El trastorno depresivo severo, pues hay que atenderlo, porque si no se atiende, pues esta persona se puede quitar la vida. El trastorno postestrés postraumático y es, bueno, y pueda que otra persona empiece, sí, a imaginar, soñar con cosas fuertes en esos momentos. Episodios o trastornos psicóticos como el caso que nos mencionó Jesús, que es un caso paranoico, cuando estén viendo, bueno, yo creo que ustedes ya vieron, ¿cierto? Ustedes ya vieron el DSM-5 y diagnóstico y esas cosas. Yo espero que les hayan abordado. Bueno, intento suicida y la identificación de adicciones. Estas situaciones tienen una ruta de atención legal para acompañar y tienen que remitirse a otras profesiones especializadas como la psiquiatría, la psicología clínica, porque una cosa es psicólogo comunitario, psicosocial, y otra cosa ya es el psicólogo clínico que hace psicoterapia y toda la cosa. Bueno, entonces ya estamos finalizando. Entonces, ¿qué pasa? Acá hay una parte
muy importante. Y es que ustedes en el momento en que estas personas estén contando la situación, pues puede entrar en crisis. Y la crisis entendiéndose como ese estado temporal que se da ante una situación inesperada. Resulta y acontece que hay dos tipos de crisis. Ahí está la crisis que es circunstancial, la que se da por un evento que me sacude, llega y me sacude, como por ejemplo el desplazamiento forzado. Y lo que le dio al caso de Jesús inicialmente fue una crisis, precisamente. ¿Por qué? Porque pues no soportó, su psiquismo no soportó esta situación y empezó a desbordarse, a buscar una manera de negar la realidad, que en este caso es la paranoia, ¿sí? Episodios paranoicos. Entonces, esa es una situación circunstancial, pero también hay crisis ya más del desarrollo. Y aquí es muy importante tener en cuenta que todos hemos en la vida vivido crisis. La crisis de separación, ¿sí? Cuando su mamá lo llevó por primera vez al colegio. La crisis del nacimiento, pues no sea consciente, ¿sí? Cuando nació, al encontrarse con el entorno diferente, pues eso generó llanto, por eso usted llora. La crisis de la adolescencia, y es decirle adiós a su cuerpo, a ese rol de niño, de ser tratado por los papás, a ese, a todo eso que le espera, ¿no? Deja de ser y le espera a la sociedad. Entonces, detrás de una crisis, pues implícitamente está la pérdida. Entonces, para las personas puede ser algo muy doloroso y no superable. Y todo esto depende de los recursos con los que cuente la persona. Entonces, la persona entra en crisis, se desborda, ¿no? Se desmayó o empezó a gritar. ¡Ah! Y entonces ahí el psicólogo pues debe de reaccionar y empezar a establecer unos pasos. Los invito a que lean la estrategia del 6-8. Esa estrategia es muy buena para hacer intervención en crisis con comunidades. Aquí eh, hablo más de lo individual, pero estos son los mismos pasos. El contacto, la dimensión del problema, la posible solución, la acción concreta y el seguimiento se maneja igual con lo mismo de la comunidad. Lo que pasa es que la comunidad se vuelve como un grupo de apoyo. ¿Listo? En el caso de lo individual, pues es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto, ¿no? Ustedes pueden dar apoyo psicosocial, no necesariamente sea un grupo. Por eso es psicosocial. Entonces, en este caso, ustedes, si ven a una persona que presenta un tipo de crisis como el que nos presentó Jesús o el que yo les estoy hablando, entonces lo primero que ustedes deben de hacer es brindarle esos primeros auxilios psicológicos. ¿Y cómo lo hacen? Ah, escucha. Bueno, ¿cómo es su nombre? Daniel. Hola, Daniel, mucho gusto. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿No? Entonces empieza a decir, no, yo me siento triste, ok. ¿Y a qué se debe esa tristeza? ¿Dónde te encontrabas? ¿Con quién te encontrabas? El objetivo de hacer una intervención en crisis es salvaguardar, es decir, proteger la vida de esta persona, que no se vaya a quitar la vida, que no se vaya a tirar de un piso, que por entrar pues en shock, entonces empiece a hacerle daño a ella misma o al otro. Entonces es muy importante. Ese es el objetivo de una intervención en crisis. Las dimensiones del problema. Entonces, usted empieza a ahondar con las preguntas. ¿Dónde estaba? ¿Con quién estaba? ¿Qué piensa de esta situación? ¿Sí? Ya posibles soluciones con la misma pregunta. Bueno, entonces ahora vamos a pensar qué está en sus manos para solucionar esto. ¿Qué puede hacer usted? Entonces ustedes comienzan, ¿cierto?, a tomar todo lo que está diciendo, pero todas esas respuestas
deben de salir de la persona, no de mí. No, es que lo mejor es que usted inhale y respire. No, señor, eso no es así. La acción concreta, entonces, bueno, entonces de todo esto que usted dijo, ¿qué va a escoger? ¿Qué va a seleccionar? ¿Listo? Y seguimiento, entonces yo voy a tomar su número, voy a estarlo llamando, ¿sí? Para saber, ¿sí? Cómo va con esta decisión que realizó, etcétera, etcétera. En un proceso de intervención en crisis, nosotros no contamos, no hablamos de nosotros. Nos interesa es que hable esa persona. Eh, lo importante aquí es saber preguntar. Y preguntar es hacer preguntas pero abiertas. Y esto del problema, de la solución, ¿sí? Es muy importante escuchar y saber preguntar abiertamente. La acción concreta aquí nos dice, ¿qué no se puede hacer? Dice, resolver todo de una vez, no, paso a paso. Seguimiento, dejar detalles al aire, asumir acciones que el paciente tomará o que otro. Entonces, es muy importante hacerle seguimiento a las cosas para que fluya y en verdad, pues, él pueda llevar a cabalidad esto para su propio bienestar. Bueno, entonces, hasta allí. ¿Dudas, preguntas? ¿Qué les ha parecido hasta el momento? ¿O qué dudas tienen, chicos y chicas? Bueno, doctora, al parecer no hay duda. Todo Bueno, quedó listo. claro. Entonces, ustedes, mejor dicho, son unos duros. Son unos duros. Vamos a ver quién se gana. ¿Quién se gana esos? Es que se gana esos. No, es que es muy, muy elevado. 1.5, 1.5. 1.5 en esa tarea número 4, pues. Vamos a ver. Aquí voy a compartirles el juego. Voy a compartirles el jueguito. Vamos a ver quién queda. Ahí ya les compartí el jueguito, mis chicuelos. Y entonces vamos a jugar. Los invito a que juguemos, respondamos. Pueden ingresar, díganme que sí. ¿Sí pueden ingresar, chicuelos? Sí, tutora. Bueno, háganle pues, respondan. Bueno, vamos pues. Comenzar. Tan, 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 tan. Vamos a resolverlo pues entre todos. ¿Listo? ¿Ya los que hicieron? Bueno, genial. Pero entonces vamos a hacerlo entre todos. A ver, ¿quién me dice? La primera. Ay, ahí se repitió. Bueno, ¿ve por qué salió así? Extraño. Bueno, desplazamiento forzado interno individual, ¿cuál sería esa? ¿Por qué tan callados? ¿Están resolviendo? Bueno,
Bueno, entonces aquí veo que hay una cosa aquí, acercamiento y reconocimiento. Bueno, la primera aquí, estrategia psicosocial en la modalidad individual. ¿Cuál sería? Consejería y apoyo. ¿Listo? Desplazamiento forzado interno individual. Acá nos dice, se da por amenaza o homicidio de algún miembro familia y las personas. Comprende los procesos dirigidos a favorecer la recuperación o mitigación de los daños psicosociales y sufrimiento emocional. La estrategia psicosocial en la modalidad individual. Bueno, dice así, comprende el impacto colectivo sobre las estructuras tradicionales, socioemocionales, culturales, organizativas de los grupos. ¿Cuál sería ese? Pero no todos. A ver, chicos, participemos. Ay, ¿por qué salieron? Si no hemos terminado, ¿por qué se fueron? Mira, a ver. Les dio miedito, les dio miedito. Entonces, acá sería ¿cuál? Comprende el impacto sobre, entonces sería la estrategia psicosocial en modalidad colectiva. Fase de acompañamiento psicosocial, acercamiento y reconocimiento. Situaciones que pueden rebasar el ámbito del acompañamiento por su severidad y especificidad. Y finalmente, pues personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño psicosocial es víctima. ¿Listo? A ver, ¿quién ganó? ¿Cómo les fue? Miremos a ver acá. ¿Cómo les fue? ¿Ya lo resolvieron? Ahí les estaba ayudando un poquito. Bueno, entonces, Linda. ¿Linda está por allí? Linda, Linda. Ve, salió Linda. Bueno, entonces los felicito por su participación y finalmente entonces quiero que por favor diligencien esta evaluación de este espacio. Y ya para cerrar, quiero preguntarles qué se llevan de este espacio, de este CIPAS, que aprendieron el día de hoy. Flor, María, Karen. Hola, ¿están allí? Karen, Flor, María José. Hola, hola, hola. María José, Flor, Karen. Hola, hola.
Hola, 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 hola. Karen, Flor, María. Ay, bueno, entonces voy a conectarme al otro grupo para ver quién tiene preguntas con respecto a la tarea 4. ¿Listo? Les agradezco mucho entonces el espacio, por conectarse y por estar pendientes de aquí.